video ya cuando ha pasado la clase. Recuerde que para entregar, si usted está viendo este video, después de la hora de clase, que hoy es martes 16 de febrero de 10:20 a 11:20, debe recordar que la actividad que vamos a realizar al final puede ser tomada para evaluar el taller, pero máximo se debe entregar hasta mañana miércoles 17 de febrero a las 11:20 de la mañana. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla para explicar rápidamente la parte que hemos tenido con la mayoría, pero que algunos todavía no pudieron asistir. ¿Listo? Entonces, lo que ahí me están viendo otra vez, a ver, no sé cómo observarlo. Profe, sino que es que algunos están teniendo problemas con el correo institucional. Entonces, ok, perfecto. Bueno, miremos acá. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar a continuación en este año escolar, más que todo va a ser relacionado con la cinemática, pero quiero que entendamos de dónde viene el tema que vamos a tratar, de dónde viene y por qué se llama de esa manera. Entonces, entendamos que la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia combinado con la energía y cada una de sus expresiones. Esto con el fin de establecer leyes o ecuaciones matemáticas que logren describir y predecir el comportamiento de la naturaleza. Por eso es que la física tiene gran relación con lo que es la matemática. Es como un carpintero que usa un martillo. El martillo es la herramienta con la que él puede realizar muchas cosas. Entonces, en este caso, la física, su herramienta es la matemática. Siempre lo que buscamos es establecer ecuaciones que describan la vida real, que describan fenómenos naturales, y no solamente que lo describan, sino ecuaciones matemáticas que logren predecir el comportamiento de estos fenómenos naturales, y eso es de mucho beneficio para el ser humano. Pero tenemos que tener en cuenta que la física no trabaja cuando hay cambios en la estructura molecular de la materia. Cuando ocurren estos cambios ya no nos referimos a física, sino que a la química, que es la que vemos con el profesor Henry. Pero bueno, dentro de la física hay muchas ramas, y la rama que vamos a estudiar ahora, porque la física es un universo completo, pero no vamos a entrar en el mundo de la mecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia todo lo relacionado con el movimiento de los cuerpos. Entonces, todo lo que tiene que ver con movimiento está relacionado con la mecánica. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es que la mecánica no es solamente la de los carros, ni la de las motos, no. La mecánica, esa palabra, está encerrando todo lo que tiene que ver con movimiento y es una rama de la física. Pero a su vez, la mecánica tiene otras ramas, y son la cinemática, que es el tema de ese tiempo como hasta mitad de año, la dinámica y la estática, que trataremos de abordar en este año al final de año. Ahora, ¿qué es la cinemática? Es el estudio del movimiento, pero en la cinemática no se considera ni la masa del cuerpo, ni qué es lo que, ni qué es lo que produce ese movimiento. Es decir, cuando decimos que no consideramos la masa, es que para nosotros va a ser lo mismo un ciclista, un avión, un tanque de guerra o un punto. No nos interesa cuánta cantidad de masa hay en el fenómeno que estamos estudiando. Por su parte, la dinámica sí considera la masa y sí considera qué es lo que produce el movimiento. Denme un segundo que está ingresando alguien más. Entonces, en la dinámica sí se considera qué es lo que genera ese movimiento y cuánto es la masa del cuerpo. Porque en esta área de la mecánica lo que se estudia son las fuerzas. Intentaremos llegar a ese tema después de mitad de año. Y finalmente la estática estudia a los cuerpos en reposo, es decir, a los cuerpos que están quietos, por ejemplo, un puente, un edificio, una casa, lo que sea que esté en reposo está siendo estudiado por la estática. Bueno, nosotros nos centraremos en lo que es la cinemática, es decir, en el movimiento sin interesarnos ni la masa de los cuerpos, la cantidad de materia, ni nos interesa en este momento qué es lo que produce ese movimiento. Solamente vamos a aceptar que el cuerpo, que el objeto, que el punto se está moviendo sin saber por qué. Ahora es muy importante tener en cuenta esta definición que vimos con algunos, que es la definición de movimiento y reposo, y tenemos que tener en cuenta de que el movimiento como tal y el reposo son relativos. ¿Qué es el movimiento? ¿Cuándo se presenta movimiento? Movimiento se presenta cuando hay un cambio de posición. Cuando un cuerpo, cuando un objeto tiene un cambio de posición, es porque existió un movimiento. Por ejemplo, aquí está mi mano y ahora mi mano está acá. Hubo un cambio de posición. Estaba en esta posición y pasó a esta posición. Es decir, hubo un movimiento. Y hablamos de reposo cuando algo se encuentra quieto.
cuando está estático, cuando su velocidad es cero, cuando está completamente quieto. Pero debemos tener en cuenta que tanto el movimiento como la quietud o el movimiento y el reposo son conceptos relativos. Por ejemplo, cuando vemos un avión, miremos que de pronto estos tres aviones que están en esta gráfica se encuentran viajando a la misma velocidad. Pues si de pronto uno de los pilotos de este avión observa al avión principal, de alguna manera va a tener la leve percepción de que el avión principal no se está moviendo, pero no es que no se esté moviendo, sino que están viajando a la misma velocidad. Por ejemplo, acá cuando de pronto usted se encuentra en una estación del metro en Medellín, cuando usted ve y se encuentra en la estación y usted ve llegar el metro, usted ve que toda la gente que está por dentro se está moviendo. Sin embargo, si usted estuviera por dentro del tren, por decirlo de alguna manera, por dentro del metro como tal, de lo que lo transporta, y usted fuera este personaje B y tuviera al frente a una persona, usted desde este punto de vista pareciera que el que está al frente suyo no se está moviendo porque siempre lo ve a la misma distancia, pero esto ocurre porque sencillamente los dos dentro del tren van a la misma velocidad. Lo que quiero que entendamos acá es que el movimiento es relativo y dependiendo desde el punto de vista donde lo veamos, entenderemos si hay o no hay movimiento. Es decir, necesitamos de un marco de referencia, Bueno, entonces, vamos a ver ahora otro concepto que es la trayectoria. Y la trayectoria es sencillamente es la línea que describe un cuerpo, una partícula, cuando se mueve. ¿Qué significa esta palabra partícula? Partícula es un punto pequeño que no tiene masa. Imaginémonos que hay un punto que no tiene masa. Eso es algo difícil a veces de imaginar, pero para cuestiones prácticas de la explicación, imaginemos que hay un punto que no tiene masa y que ese punto se mueve. Entonces, esa línea que describe ese movimiento o a la partícula cuando se mueve se llama trayectoria. Por ejemplo, tenemos a la trayectoria curvilínea. Démonos cuenta que esto puede ser el movimiento de un zancudo. Esta trayectoria curvilínea puede ser el movimiento de un zancudo. Tenemos la trayectoria parabólica, que puede ser de pronto cómo se mueve un balón cuando es disparado, puede ser. Esto se llama trayectoria parabólica porque no sé si se acuerdan de matemáticas, esta figura es una parábola, entonces se le llama trayectoria parabólica. Esto puede ser, por ejemplo, la trayectoria de una flecha cuando es disparada, etc. Tenemos también la trayectoria circular, por ejemplo, cuando los satélites se mueven alrededor de la Tierra, describen una trayectoria circular porque la figura que generan es un círculo. Y tenemos la trayectoria rectilínea que, como su nombre lo indica, es una trayectoria en línea recta. Y en este sentido, en las trayectorias rectilíneas es en lo que nos vamos a centrar nosotros en el estudio de este taller, en trayectorias en línea recta. Nosotros cuando veamos un cuerpo que se mueve, va a ser en línea recta. Cuando veamos que un avión se mueve, en línea recta. Vamos a asumir que hay un movimiento, es decir, hay un cambio de posición, pero en línea recta. Por eso es que nosotros vamos a estudiar en este primer taller o el segundo taller, como lo quiera llamar, lo que es el movimiento rectilíneo, porque es un movimiento que se da en una línea recta. Ahora, en cuanto al movimiento rectilíneo, hay dos tipos. Se encuentra el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que es el tema de este taller, y se encuentra el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el tema del segundo taller, o del que viene a continuación. Entonces, ¿cuál es la característica de estos dos movimientos, del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Se las voy a explicar a continuación. En el movimiento rectilíneo uniforme existe una velocidad constante. ¿Qué significa una velocidad constante? Que esa velocidad nunca cambia, que esa velocidad siempre va a ser la misma. Si decimos que un objeto se mueve con 80 kilómetros por hora de velocidad, esos 80 kilómetros por hora siempre van a ser los mismos. El objeto nunca dejará de moverse a esa velocidad. No va a ser ni más ni menos. No va a ganar ni a perder velocidad. Caso contrario, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como su palabra lo indica, variado, está relacionado con fenómenos donde la velocidad es variable. ¿Qué significa que la velocidad sea variable? Significa que la velocidad cambia, que la velocidad no es la misma. Entonces, cuando decimos que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, es que van a haber cambios en la velocidad.
Si la velocidad aumenta, hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado que es acelerado, porque la velocidad está aumentando. Si la velocidad disminuye, nos encontramos con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado. Recordemos que desacelerar, de acuerdo a esto, es que la velocidad va disminuyendo. Cuando hablo de acelerar, es porque la velocidad aumenta. Cuando hablo de desacelerar, es que la velocidad disminuye. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a trabajar en este taller es el movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo dejaremos para después. Ahora nos encontramos con el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Y para hacerlo más fácil de nombrar, en vez de estar diciendo toda hora movimiento rectilíneo uniforme, tomamos las iniciales de estas tres palabras y decimos que este es el MRU. Entonces, el MRU es el movimiento rectilíneo uniforme. Y ese es el tema del taller que estamos trabajando en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. Bueno, pero antes de continuar, vamos a establecer cuáles van a ser nuestras variables. Vamos a hacer un acuerdo para podernos entender mucho mejor al momento de establecer las ecuaciones. Entonces les voy a presentar las variables del movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Entonces, las variables, ¿cuáles van a ser? Vamos a buscar, a entender que cuando escribamos la letra D minúscula, hablaremos de distancia, ¿sí? Y la distancia en el sistema internacional de medidas que veíamos anteriormente el año pasado es en metros. Entonces, cuando hablamos de distancia, la mayor cantidad de veces hablaremos en metros. Pero habrán algunos ejercicios que hablen de kilómetros, sí, porque también se usa, pero por lo general vamos a usar metros. Y tenemos que aprender a utilizar las equivalencias y lo que son los factores de conversión que veíamos el año pasado, porque muchas veces hay problemas en los que vamos a ver diferentes unidades. Podemos ver que en un ejercicio puede haber segundos y a la vez minutos. Entonces tenemos que decidirnos si expresamos todo en segundos o todo en minutos. No podemos tener una mezcla de unidades. Entonces la distancia la vamos a manejar la mayor parte en metros. Si de pronto hay otra unidad, decidiremos si transformamos todo a metros o tal vez a kilómetros o dependiendo del ejercicio que estemos trabajando. El tiempo vamos a denotarlo con la letra T minúscula. Ojo que me estoy tomando el tiempo de explicarles cada una de estas letras para que sigamos estos lineamientos. No es que de pronto usted distancie y la coloque con D mayúscula porque estaba de afán. No, recordemos que las ciencias deben ser exactas en cuanto a las ciencias naturales con el fin de encontrar resultados certeros. Entonces, para encontrar resultados certeros necesitamos procedimientos que sean un poco estrictos, en el sentido de que si es D minúscula, no es ni D mayúscula, no es ni DI de distancia, no es dis tampoco, ni distan, no, es D minúscula. En el tiempo también, no es TI, ni TM, no, es la T minúscula, no es T mayúscula, porque la T mayúscula ya significa una cosa completamente diferente, que es el periodo, que es otra cosa que se ve en los movimientos oscilatorios. Entonces no podemos confundir esas variables. ¿Y el tiempo en qué unidades se da? Pues el sistema internacional se da en segundos, ¿sí? Ahora como tercero tenemos la velocidad, con B mayúscula, ¿sí? La velocidad. Y la velocidad está dada en metros sobre segundos. O vuelvo y digo, esto es en el sistema internacional. La mayoría de ejercicios van a estar en estas unidades. Pero no se nos haga raro si, por ejemplo, la velocidad la encontramos en kilómetros por hora. Muchas veces usted va por la carretera, va en un bus o va en un carro y ve el letrero que dice máxima velocidad 80 kilómetros por hora. Y usted dirá, pero ¿por qué si no es el sistema internacional? Es por la costumbre. Sí, es por la costumbre y por algunas facilidades se manejan a veces otras unidades. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que entender cómo convertir de una unidad a otra. Entonces, por ahora, la mayoría de veces nos encontraremos con velocidades en metros por segundo, pero no se nos haga raro si están en kilómetros por hora. Ahora, X y abajo un 0 se lee como X sub 0 o X0. Ojo, X y el 0 abajo. X sub 0 se lee o X0. Representa la posición inicial de un cuerpo.
perdón, la posición inicial de un cuerpo. Y la posición de un cuerpo está dada en metros. Ahora tenemos por último la X sola minúscula, que representa la posición final de un cuerpo. Entonces, X minúscula es la posición final de un cuerpo y se da en metros también. Entonces, aquí tenemos los símbolos que vamos a utilizar para trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrarnos con las que son las ecuaciones principales de este movimiento. Las ecuaciones que van a describir el movimiento rectilíneo uniforme son principalmente las siguientes. Tenemos que la velocidad v es igual a la distancia sobre el tiempo. Ojo con esto, v, velocidad, es igual a distancia sobre el tiempo. Entonces, aquí tenemos la primera ecuación. Ahora, de esta ecuación, que es la única ecuación realmente, vamos a derivar otras, pero que parten de esta misma. ¿Cómo así? De esta ecuación vamos a despejar la distancia d. ¿Qué pasaría si despejamos la distancia d? Este t está dividiendo, ¿sí? Si lo paso al otro lado de la igualdad, pasaría a multiplicar, quedando que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Y tenemos esta ecuación también. Ahora, si de esta ecuación yo despejo el tiempo, ¿sí? Ya despejé tengo la velocidad, ya despejé la distancia. Por último, de esta ecuación voy a despejar el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo la v acá? La v acá está multiplicando. Si la paso al otro lado de la igualdad, pasaría a dividir, la operación contraria. Por tal motivo, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Aquí tenemos las ecuaciones principales de este movimiento, aunque no son las únicas. Entonces tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Que la distancia es velocidad por tiempo. Y que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Sí? Ahora, cada una de estas cantidades tiene sus unidades. Y vimos anteriormente que la velocidad era metros por segundo, que la distancia en metros, que el tiempo en segundos. Pero eso deberíamos verificarlo con las ecuaciones, ¿sí? Miremos y verifiquemos a ver con esta ecuación si la velocidad es metros sobre segundo. Pues miremos si esto es una división, ¿sí? Porque eso es una fracción. En la parte de arriba va la distancia. ¿En qué unidades se da la distancia? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Quién En se acuerda? metros, Muy bien, en metros. ¿Y en qué unidades se da el tiempo? segundos, Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, des en cuenta que si las distancias se dan en metros y el tiempo en segundos, la velocidad como tal va a tener unidades de ¿qué? De metros sobre segundo. Entonces, de ahí salen las unidades. Ahora vamos a hacer lo mismo de acá. ¿La distancia en qué se va a dar? Miremos a ver. Ya sabemos que la velocidad se da en metros sobre segundo, ¿sí? Y a esto lo multiplicamos por el tiempo y sabemos que el tiempo se da en segundos, ¿sí? En el sistema internacional. Ahora mírense que estoy multiplicando unidades de metros sobre segundo por unidades de tiempo que es en segundos. Ahora démonos cuenta que por propiedades de las fracciones tenemos una multiplicación en segundos y una división en segundos. O como algunos dicen, segundos arriba, segundos abajo se cancelan. Quiere decir que esto da como resultado en metros y efectivamente la distancia se da en metros. Pero miren cómo sale a partir de las unidades de cada una de estas variables. Entonces, cuando hablamos de distancia, hablamos de 10 metros, de 20 metros, o puede ser en kilómetros, 80 kilómetros, 30 kilómetros. Lo que no quiero es que nos confundamos, que de pronto yo les pregunte, ¿y cuánto es la distancia? Y de pronto me resulten con segundos. Es imposible, porque la distancia se da en metros, en kilómetros, en milla, en fin. Miremos esta última, el tiempo. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, miremos en qué unidades se tendría que dar el tiempo. Nos tendría que dar como resultado en segundos, porque el tiempo se da en segundos, pero verifiquémoslo. Eso es una división de la distancia entre la velocidad. Entonces, colocamos aquí la división. La distancia se da en metros, lo haríamos de acá, dividido
en la velocidad que se da en unidades de metros sobre segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir. Entonces para dividir, como eso es una fracción de unidades, pero al fin y al cabo es una fracción, vamos a aplicar lo que es el método de la ley de la oreja. ¿Sí? Lo que hacemos es, sabemos que m o metros es igual a m sobre 1. Eso no cambia. Y lo hice así para aplicar la ley de la oreja. Producto de internos y producto de externos. ¿Sí? Entonces, según la ley de la oreja, la parte de los externos va en la parte superior de la fracción resultante y la multiplicación de los internos va en la parte inferior del resultante. Entonces tengo m que multiplica a s. Entonces sería m por s. O sea, metros multiplicado segundos. Y abajo iría 1 por m. Recuerden que 1 por cualquier número da cualquier número. Entonces, 1 por m da m. Entonces, damos cuenta que tenemos metros en la parte de arriba, metros en la parte de abajo, metros multiplicando y metros dividiendo. Entonces, lo que hacemos es cancelar metros y esto nos da como resultado en segundos. Y era lo que esperábamos, porque el tiempo se da en segundos. Entonces, lo que yo quiero con esto es que entendamos que las unidades tienen una razón y que podemos comprobar que se cumplan las unidades en cada una de las ecuaciones. Y lo que yo quiero es que cuando hablemos de tiempo no lo confundamos con unidades de distancia, o que cuando hablemos de velocidad no lo confundamos con unidades de tiempo y así sucesivamente. Entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto a estas tres ecuaciones principales que vamos a trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme? Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a hacer, ¿qué sucede? Vamos a ver qué es un marco de referencia. Por ejemplo, el marco de referencia mayormente usado en el movimiento rectilíneo uniforme es una recta horizontal. Es una recta horizontal y como es una recta horizontal se le llama X. De ahí viene posición final y todo eso como una X, porque generalmente a una línea recta horizontal se le llama la recta en X. Entonces, digamos que en esa línea X, en esa línea de X es donde vamos a estudiar todo el movimiento, pero realmente eso es una recta numérica. Es decir, aquí se encuentra el 0. Ya sabemos que a la derecha nos encontramos con los números positivos. Ese sería X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4, X igual a 5, X igual a 6 y X igual a 7. Ahora tenemos hacia la izquierda de la recta numérica los números negativos. Aquí sería X igual a menos 1, X igual a menos 2, X igual a menos 3, X igual a menos 4 y X igual a menos 5. ¿Listo? Ahora, si estamos estudiando el movimiento de un carro, supongamos, y decimos que el carro se encuentra en este punto de acá. Decimos entonces que el carro se encuentra en la posición X igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es la recta de X, de todos los valores de X. Y si el carro se encuentra aquí, decimos que el carro se encuentra en la posición X igual a 0. Si de pronto el carro no se encuentra aquí, sino que se encuentra en este punto, decimos entonces que ese cuerpo, que es un automóvil, se encuentra en X igual a 5. Es para denotar, para identificar dónde se encuentra el objeto en esa recta. Pero supongamos que el objeto se encuentra por acá. Ya no decimos lo que dijimos anteriormente, sino que decimos que la posición del carro es X igual a menos 5. Entonces, lo que quiero que entendamos acá, que ahora los símbolos positivos y los símbolos negativos tienen una connotación para nosotros, es decir, tienen un significado, una razón de ser. Un signo positivo en física no es lo mismo que una cantidad negativa. En este caso, cuando hablamos de posición y hablamos de signos positivos, es porque nos encontramos o el objeto se encuentra a la derecha del 0, a la derecha. Y cuando hablamos de signos negativos, es porque el cuerpo, como en este caso, se encuentra a la izquierda del 0. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de posiciones positivas, estaremos hablando hacia la derecha, y de posiciones negativas hacia la izquierda. Entonces, démonos cuenta de la importancia del signo y del significado del signo en la física. Ahora un significado, un signo, tiene el significado de orientarnos hacia la derecha o hacia la izquierda.
Entonces, tengámoslo presente, ¿listo? Ahora, hagamos un ejercicio. El ejercicio dice, en una carrera olímpica, un atleta recorre una distancia de 80 metros en 40 segundos. Determine la rapidez del corredor. Entonces, sencillamente es un ejercicio básico para que aprendamos a establecer la metodología para resolver todos los ejercicios. Lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios, si es posible, hacer un dibujo que represente la situación que estamos estudiando. Segundo, vamos a realizar la toma de datos de los parámetros que nos están entregando en el enunciado. En este caso nos dicen, en una carrera olímpica, un atleta recorre una distancia de 80 metros. Entonces, ¿cuánto es la distancia? 80 metros. Yo coloco D igual a 80 metros. Tenemos que empezar a utilizar las variables que dijimos que iban a representar distancia, tiempo, velocidad y todo eso. Entonces, por eso no coloco la palabra distancia completa, sino que coloco solamente la D. D igual a 80 metros. ¿Qué significa esto? Según lo que nosotros acordamos al comienzo de esta clase, que la D representa distancia. Entonces decimos, el atleta recorre una distancia de 80 metros. Des en cuenta que pongo 80M porque el símbolo del metros es la M minúscula. No coloco la palabra metros completa, no coloco la palabra met, no coloco la letra M mayúscula, no. 80M minúscula. Tratemos de seguir los lineamientos que hemos establecido para podernos comunicar mejor. ¿Y cuál es el otro lado, el otro dato que me dan? Que esos 80 metros los recorre en 40 segundos. ¿Qué son esos 40 segundos? Pues es el tiempo que emplea el atleta en hacer la carrera. Entonces yo digo, bueno, entonces T, que viene de tiempo, es igual a 40 segundos. Entonces, de las ecuaciones que habíamos trabajado anteriormente, para hallar la velocidad, la que nos sirve es aquella que dice que la velocidad es igual a la distancia dividido en el tiempo. ¿Tengo la distancia? Sí la tengo, 80 metros. ¿Tengo el tiempo? Sí lo tengo, 40 metros. Es decir, que esto es igual a ¿cuánto? A la distancia, que son 80 metros, dividido en el tiempo, que son 40 metros. Entonces lo que hago es lo siguiente, para poder encontrar ese resultado. Ya sé que ese resultado me da en metros sobre segundo, porque las unidades m sobre segundo no se pueden dividir, quedan así, metros sobre segundo. Pero sí puedo dividir estas cantidades. 80 dividido en 40 me da 2. Quiere decir que esto es igual a 2. Pero ojo, muchos estudiantes llegan hasta acá y se les olvida colocar las unidades. Ojo que esto es fundamental, colocar las unidades, porque esto me representa a mí realmente a la cantidad a la que me estoy refiriendo. Pues si usted deja 2 ahí, una persona que no sepa lo que usted está haciendo, dirá, pero que son 2 manzanas, 2 peras, 2 personas, 2 caballos, 2 metros, 2 segundos, 2 metros por segundo. Entonces las unidades son fundamentales. Entonces daría 2 metros sobre segundo. Entonces la conclusión sería que la rapidez del corredor es de 2 metros sobre segundo. ¿Qué significa esta cantidad? 2 metros sobre segundo. Significa que cada segundo el atleta recorre 2 metros. Ojo con eso. ¿Qué significa esa unidad que a veces algunos se confunde? 2 metros por segundo. 2 metros cada segundo. Que cada segundo que pasa, el atleta, en este caso, avanza 2 metros. Cuando, por ejemplo, decimos que un carro tiene una velocidad de 80 kilómetros sobre hora, o también se dice 80 kilómetros por hora, quiere decir que por cada hora que pasa, por cada hora, ese auto recorre 80 kilómetros. Entonces, para que tengamos en cuenta el significado de las unidades en la física. Listo. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Dice, una motocicleta se mueve con velocidad constante de 80 kilómetros cada hora. También se puede leer 80 kilómetros por hora, ¿sí? Pero ese por hora no quiere decir de que esté multiplicando la hora, sino que por cada hora recorre 80 kilómetros. Puede decir 80 kilómetros sobre hora, también está bien. 80 kilómetros por hora es lo que dice la mayoría de gente, pero a veces se confunde porque cree uno que kilómetros por hora es kilómetros multiplicados por hora. No. Quiere decir que por cada hora
esa motocicleta recorre 80 kilómetros. Dice, durante 2 horas, por una carretera recta. Entonces dice, determine la distancia recorrida en ese lapso de tiempo. Entonces me está diciendo que la motocicleta tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora durante 2 horas y me piden cuánto es la distancia que recorre esa motocicleta. Entonces recuerden, lo primero es sacar en lo posible un gráfico que represente la situación que estamos estudiando, ¿bien? Y a partir de eso lo que vamos a hacer ahora es tomar los datos que me hagan un resumen de toda la historia que me están contando en el enunciado. Entonces yo tengo acá que la velocidad es una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, o sea que la velocidad es igual a 80 kilómetros sobre hora. Listo, ese es el primer dato que debo sacar como de la información que me están dando. El segundo dato es que durante 2 horas significa que el tiempo en que vamos a analizar este fenómeno son 2 horas. Entonces ya tengo la velocidad, que es 80 kilómetros por hora, y tengo el tiempo, que son 2 horas. Y me están pidiendo la distancia que recorre. Entonces, en las ecuaciones que teníamos y que presentamos inicialmente, tenemos la ecuación de la distancia. Que la distancia sería velocidad por el tiempo, ¿sí? La distancia es velocidad multiplicado por el tiempo y listo. ¿Tenemos la velocidad? Sí la tenemos. Mírenla acá. Tenemos una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Entonces, 80 kilómetros por hora. Aquí la tenemos. Listo. ¿Qué dice por? El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo acá? Las 2 horas. Entonces colocamos aquí las 2 horas. Démonos cuenta que aquí tenemos unidades de kilómetros por hora y aquí tenemos hora. Dense cuenta que aquí las horas se están multiplicando y aquí las horas se están dividiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cancelarlas. Entonces, ¿qué hago? Esta hora con esta hora se cancelan. Quiere decir que el resultado final me va a dar ¿en cuánto? En kilómetros. Lo que es lógico en el sentido de que las distancias se dan en kilómetros o se dan en metros. Kilómetros es una unidad de distancia. Fuera ilógico si las unidades por acá, de algún modo, me fueran quedado en horas. ¿Por qué? Porque la distancia nunca se da en horas. La distancia se da en metros o en kilómetros. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago ahora es multiplicar estos números y digo que la distancia es igual a 80 por 2, que es 160. Y ojo, no me olvido de las unidades. Las unidades son fundamentales en el proceso. Entonces me da 160 kilómetros. Como conclusión, la motocicleta recorre una distancia de 160 kilómetros en esas 2 horas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud del ejercicio? Bueno, entonces vamos a hacer lo Muy claro, siguiente. profe. Vamos a hacer estos 2 ejercicios. Yo me digo, pueden ser en parejas de 3, perdón, en grupos de 3 o en parejas o individual, ¿sí? Pero eso sí, si son el grupo de 3, trabajan entre los 3, no es de trabajar con otro grupo. Si usted es individual, no va a trabajar entonces con otro grupo, ni no es que ellos me explicaron, no. Para eso dejo la posibilidad de que lo hagan en grupos máximo de 3 personas. Son 2 ejercicios muy parecidos a los que hemos realizado el día de hoy, con una pequeña modificación, que ustedes deben hacer una conversión de unidades como las que vimos el año pasado. Entonces, ¿la idea cuál es? Poder hacerlo, poder hacer la respuesta y enviármelo a más tardar el día de mañana a las 11:20 de la mañana. ¿Alguna duda en cuanto a la solución que deben realizar a continuación? ¿Qué vamos a hacer? Yo tomo nota de lo que hagamos hoy. Y en la otra semana seguiremos con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, con otros ejercicios de mayor complejidad. No quiero que nos compliquemos más, sino que vamos paso a paso. La otra semana, el lunes, vuelvo a explicar y el martes también tenemos clase. Entonces, sea el lunes o sea el martes, colocamos, lo más seguro es que sea el martes, pero entonces sea el lunes o sea el martes, colocamos otro ejercicio, ¿sí? Otros 2 ejercicios o uno, dependiendo de la temática que alcancemos a desarrollar, y ya con base en esas 2 notas, el promedio sería la nota del taller que estamos trabajando en este mes. Ahora, si usted dice, no, yo quiero hacer el taller, eso es voluntario, también puede hacer el taller y no hacer estos ejercicios. O si usted de pronto en el promedio de las 2 notas saca, por ejemplo, un 3 en el promedio de las 2, y usted dice, no, es que yo quiero subir el promedio de mi nota,
pues hace el taller y lo entrega antes del 26 de febrero y también pues les sube la nota. Es como ustedes vean que vaya, que se les facilita, ¿sí? Porque yo sé que no todos están conectados en la clase virtual y prefieren hacer también el taller, ¿listo? Entonces, a continuación les voy a presentar el ejercicio que vamos a realizar. Son dos. Primero es este. Una motocicleta que se mueve con velocidad constante de 80 kilómetros por hora durante 15 minutos por una carretera recta. Determine la distancia recorrida en ese lapso de tiempo. ¿Sí? En ese lapso de tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer en ese ejercicio? Hallar la distancia que recorre la moto, ya no en 2 horas, sino solamente en 15 minutos. Una pista. Estos 15 minutos debe transformarlos a horas, porque esta velocidad está en kilómetros por hora. O si usted quiere transformar 80 kilómetros por hora, lo puede transformar a 80 kilómetros por minuto. Pero creería yo que es más fácil convertir 15 minutos a hora que 80 kilómetros por hora a kilómetros por minuto. Y ahí sí, realizar el ejercicio como hicimos el anterior. Y el otro, no sé si le pueden tomar captura de pantalla, pero si no, yo lo vuelvo a pasar. El otro ejercicio es calcular el tiempo en el que una motocicleta que se mueve con una velocidad constante de 50 kilómetros por hora recorre una pista recta de 1000 kilómetros. Entonces, en este ejercicio final, en el ejercicio número 2, lo que nos piden ahora es calcular el tiempo. Entonces, debemos repasar. Yo ahorita les voy a mandar el video. Hay que convertir los 1000 kilómetros en metros. No es necesario porque acá en la velocidad también está en kilómetros. Se tendría que convertir si, por ejemplo, aquí dijera metros y acá kilómetros, o acá metros y acá kilómetros, pero como los dos están en kilómetros, no hay necesidad de convertirlos. En este caso, lo que tienen que hacer la pista es utilizar la fórmula en donde despejamos el tiempo. Terminamos la clase, espero a que se descargue la clase, la subo a YouTube y le comparto el link a Lorena Agudelo, que es con la que me he estado comunicando, para que ella les comparta el link al grupo de 11, ¿sí? Entonces, por favor, la otra diapositiva. Claro que sí. Ahí le pueden tomar un pantallazo. Recuerden, aquí, pasar minutos a horas. ¿Ya le pueden tomar el pantallazo a esa parte? Profe, dice, ¿por qué no nos envía también esas diapositivas? Sí. Digo nomás. Yo les voy a mandar el video. ¿Sí? Ah, bueno. Yo les envío el video. ¿Qué más sería? Y bueno, la otra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que quieran resolver antes de? Bueno, muchachos, ya saben. Entonces, esto es la primera nota si no quieren hacer el taller. Y la segunda sería el próximo lunes o el próximo martes, dependiendo con la rapidez que avancemos en este tema, que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces, y te pregunto, ¿se lo mandamos al correo o al WhatsApp? Muy buena pregunta. Hagamos lo siguiente. Para no complicarme, es que tengo mucha información en mis correos y en mi WhatsApp. Le voy a pedir un gran favor. Miremos el chat, por favor, envíenmelo a este correo. Es que tengo mucha información en los otros correos. Los que me lo van a enviar por correo, me lo envían a este, por favor. ¿Sí? Ahí está en el chat. Y los que me lo van a enviar por WhatsApp, por favor, me lo envían a este. Profe, ahora, señor. Profe, sino que Juan José Calderón está en una cita médica, ¿cierto? Pues él me dice que le gusta, pues yo acá estoy hablando con él, y él me dice que le gustaría, pues, hacer como estos trabajos así. Entonces, si él, por ejemplo, puede ver el video, y ahí yo hacerme con él, y ya... Exactamente, Juan Diego, así es. O sea, este video yo lo termino de grabar y por ahí en 1 hora, hora y media, yo se los entrego a ustedes. Que lo revise él y lo hagan en un grupo, perfecto, no hay ningún problema. Ojo que se puede hacer en grupos de máximo 3 personas, pero la idea ¿cuál es? Que si usted ve que el compañero no entiende, explíquele, porque es que lo que vamos a ver más adelante va a tener mucha relación con esto. Entonces, quiero ir despacio, pero que vayamos entendiendo claramente qué es lo que estamos trabajando, porque después de esto vienen movimientos que son un poquito más complejos y no quiero que se confundan o que se enreden, ¿sí? Entonces, se puede hacer en grupos de 3, pero traten de que, por ejemplo, si yo fuera un estudiante que no comprendo muy bien,
pero me hago con otro que sí entiende. No es solamente decirle, no, es que anótame en el grupo, no es la idea, ¿sí? Yo sé que todos estamos preocupados por tener buenos resultados, pero trate de decirle, ¿será que me puedes explicar de dónde sacaste ese resultado? Y usted que sabe, si tiene la oportunidad, explíquele para que esa persona pueda, primero, saber que puede entender y segundo, para que vea que eso no es tan complicado. Entonces no hay ningún problema. Entonces miren, ahí estoy dejando en el chat el correo a donde por favor me envían el trabajo, se lo quiere enviar por correo, es luzfa7779@gmail.com. Pero si usted Profe, lo quiere enviar, señor, un trabajo por equipo, o todo lo tiene que enviar. un trabajo por equipo, pero eso sí, en la hoja que envíe o en las hojas que envíe, coloque por favor claramente los nombres de los integrantes. Si usted es solo, colóquese usted solo. Si es en pareja, coloque el nombre de los dos. Si es los tres, el nombre de los tres. Indique por favor el grado a que pertenece cada uno. Si es 10A, 10B o 10C, ¿sí? Y si usted va a usar más de una página, entonces en la parte de abajito con lapicero, esta es la página 1, esta es la página 2, porque a veces cuando son trabajos extensos uno se confunde. Entonces, eso es. Entonces, si me la envían por WhatsApp, por favor, al número 311-389-8095. Ahí se encuentra en el chat, pero se lo repito, 311-389-8095. Ahora, hay algunos contactos que yo no los tengo guardados, y mucho menos en este número. Entonces, cuando vaya a enviar el trabajo, coloque los nombres y si puede, dice, mi nombre es fulanito de tal, el nombre de los integrantes del grupo. Es mejor que la información esté de sobra a que no esté, para que no tengamos inconvenientes con la revisión de esos ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar de grabar